que es la ley de la interrupción del embarazo o del aborto. ¿Estás de acuerdo con esa ley o la Estoy en contra, porque va contra el derecho a la vida. Fíjense cómo le llama al aborto, ¿no? Fíjense lo claro que está haciendo Milei sobre su postura. Que antes estabas a favor de la despenalización del aborto, ahora estás en contra. No, estoy a favor. Estoy a favor de la despenalización del aborto, sí. Milei está en contra, Patricia Bullrich está a favor. Hola amigos de Political, bienvenidos nuevamente. Hoy voy a estar comentando sobre algo fundamental, que es el tema aborto y cuáles son las posturas que tienen sobre este tema dos de los principales candidatos, el primero y el segundo de las PASO, que fueron Javier Milei y Patricia Bullrich. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, porque Javier Milei estuvo con Fantino, se pronunció en contra del aborto, abiertamente en contra del aborto. No es la primera vez que lo hace, ya lo había hecho en otro programa con Fantino, pero lo hizo ahora en el programa luego de haber ganado las elecciones, de haber salido primero. Se pronunció en contra del aborto abiertamente, incluso hasta discutió a un planteo que le hizo Fantino. Ahora lo vamos a escuchar. Y por otro lado salió Patricia Bullrich a responder sobre este tema una vez que se le preguntó. Quiero primero que lo escuchemos a ambos y luego vamos a hacer algunos comentarios. Pero te lo tengo que preguntar porque hay una ley que es bandera, es un significante flotante, se llama en sociología o en filosofía, que es la ley de la interrupción del embarazo o del aborto. ¿Estás de acuerdo con esa ley o la Estoy en contra, porque va contra el derecho a la vida. ¿Pero revisarías esa ley? Por lo menos haría un plebiscito. ¿Y si el plebiscito te da en contra? O sea, a favor tuyo. Se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Todo ese proceso estuvo bastante viciado. Entonces, si los argentinos, creen en el asesinato de un ser humano indefenso en el vientre de la madre, bueno... O sea, ¿llamarías a plebiscito en eso, por ejemplo? Sí, me parece un tema sumamente... Fíjense cómo le llama al aborto, ¿no? Fíjense lo claro que está haciendo Milei sobre su postura. Delicado y hacia la cuestión moral de... O sea, es que el problema es el tema del aborto y demás. Los progres que se creen tan avanzados, tan superiores... En realidad es parte de una de las discusiones del posmarxismo, que es el hombre contra la naturaleza, todo el ecologismo. Y el renglón más sangriento de todo eso es la agenda del aborto. Entonces, luego de la bestialidad y los errores horrendos del Club de Roma, a fines de los 60, inicio de los 70, una de las cosas, a partir de las proyecciones del Club de Roma, el Club de Roma decía, mira, el mundo utiliza todos estos recursos fósiles para generar energía. Dado que ese número está dado, al ritmo que estamos sacando, en el año 2000 va a haber un apagón. En ese apagón van a morir gran parte de la población del mundo y van a quedar solamente 1.000 millones de seres humanos. Entonces, para que eso no ocurra, se promovía el aborto. Es decir, así que todos estos que se creen tan avanzados y tan de avanzada, en realidad son meros personas con el cerebro lavado por una política asesina basado en un error. Porque ¿cuántas personas llegaron al año 2000? 6.250 millones de seres humanos. Hoy somos más de 8.000. Y ese error no solo lo cometió el Club de Roma. Antes, ¿cómo se los llama los del Club de Roma? Neomalthusianos. Por lo de Malthus. Por la ley de hierro de Malthus. Que ahora, también yo te diría... Pero es más, te voy a decir algo. Esto no solo viene de Malthus. Vos lo podés remontar. Vos estudiás la Torá, ¿sí? Y cuando vos estudiás la Torá, hay una parte que te explica cómo los egipcios esclavizaron al pueblo judío y cómo trataban de exterminarlo. O sea, con lo cual, si querés, estas cosas ya las podés encontrar en la Torá, con los egipcios queriendo reventar al pueblo judío. Y me meto en cuestiones económicas y te libero en 15 minutos porque sé que te vas a un programa. Lo que te digo, Javi, es percepción mía, personal, tenemos buena relación y te aprecio y te quiero.
Yo te diría, te aconsejo, es un derecho ya ganado, Javi. Ni a plebiscito eso. Pero Javi, sí, no, ni a pero plebiscito, Javi. ¿cómo puede ser que Es un sea un derecho ganado poder matar a otro ser humano? No, bueno. Fíjense cómo habla Milei del aborto, insisto, fíjense. Dice matar a otro ser humano. Lo dice muy clarito. No, pero eso es una, ¿Cómo? eso es una mirada. El otro lado también te diría que es... hay dos miradas ahí. Cuando te metes en una cuestión así, yo no soy ni pañuelo verde ni pañuelo celeste. Yo soy pañuelo celeste. ¿Vos sos pañuelo celeste? Sí. Y bueno, estás... Soy militante declarado del pañuelo celeste y mi posición la baso en una cuestión filosófica, la baso en una cuestión biológica y en una cuestión matemática. Uh-huh. ¿Sí? El otro lado no pueden contestar ninguna de estas preguntas. ¿Querés ver un debate entre liberales al respecto? Mirá el debate entre Gloria Álvarez, pañuelo verde, y Agustín Laje, pañuelo celeste. Y vas a ver la calidad de los planteos de los pañuelos verdes y la calidad, digamos, de los debates. No, de yo me pondría como alguien que me encanta estudiar y formarme, me pondría a trabajarlo y estudiar el tema y no es para hacerlo. Pero por eso te propongo que es un derecho ganado. No es un derecho ganado. Digamos, no puede ser que, digamos, o sea, ¿sabes qué? En Sodoma se podía robar, ¿sabías, no? Bueno, ahí lo escuchamos a Javier Milei sobre el aborto, siendo muy, muy clarito, muy explícito. Y esto estamos hablando de que es un video, una entrevista que le hizo Fantino un día después de haber ganado las elecciones primarias. ¿Qué hacen los políticos en general sobre estos temas, que son temas controvertidos, que son temas que dividen y demás? No son genuinos. ¿Qué hacen? Esquivan las preguntas, no se pronuncian abiertamente, a menos que el tema esté obviamente muy candente, que sea algo que esté en discusión y demás. Acá, digamos, Milei responde de una postura personal y responde con la verdad. No evita la pregunta, no patea la pregunta, no responde con algo como, bueno, ya se debatió el tema y tranquilamente podría responder así. Ahí donde yo siempre hago hincapié en estas cuestiones de Milei, que no se maneja como un político profesional, es genuino. Él ha dicho siempre que tiene esta postura y hoy, siendo político, que es algo que le puede restar votos, lo que sea, lo dice de todas maneras. Sigue con su misma postura, no esquiva la pregunta, es claro, habla de asesinato en el vientre, habla de matar a otro ser humano y, sobre todo, quería mencionar, tiene la decencia de mencionar a Agustín Laje. Es decir, lo ha hecho otras veces, yo lo he mencionado, lo ha hecho otras veces cuando estuvo con Canosa, dijo aprendí bien, le preguntó a Laje sobre temas que él no maneja, hablando sobre posmarxismo o algo así. Y en este caso lo mismo. Dice, ¿querés ver debate entre liberales? Fíjate la calidad de los argumentos que tiene Agustín Laje respecto a la calidad de argumentos que tiene el sector verde con Gloria Álvarez. Entonces, muy, muy clarito Milei sobre su postura en el aborto, a pesar de que no es algo que le rinda políticamente. No es algo que le va a dar votos asegurados, bien, porque es algo que si él lo esquiva, tal vez en la lógica del focus group, en la lógica de la encuesta, en la lógica del político profesional, diría yo esquivo esto. Larreta es alguien que esquivaría ese tema. Vamos a ver, por ejemplo, entonces, porque esto que dijo Milei un día después de haber ganado las elecciones tuvo una repercusión, obviamente. Yo en esto insisto, digamos, Milei ha sido genuino, siempre ha mantenido su postura, y esto es un mensaje, y yo lo he dicho otras veces sobre otros videos y demás, cuando uno dice, bueno, no, pero hay cosas que no me gustan de Milei, yo soy más conservador, yo soy un patriota, él es muy liberal, hay cuestiones que a mí no me cierran porque es muy liberal. Bueno, fíjense qué otro candidato hay en la de derecha que sea liberal en lo económico y que acerque en estas posturas, que sea un conservador en estas posturas. ¿Qué otro candidato hay? ¿Quién se expresa de manera tan abierta sobre cuestiones que son controvertidas políticamente, que pueden restar, como digo, y él sigue manteniendo su discurso? Bueno, dicho eso, quiero que escuchemos cuál fue la respuesta, porque como digo, esto tuvo una repercusión, cuál fue la respuesta que dio Patricia Bullrich cuando se le consultó sobre este tema. Bien, quiero que veamos la respuesta, ahora lo vamos a ver. Que él, si gana las elecciones, va a ser un plebiscito por el tema del aborto. ¿Estás de acuerdo vos con esto? ¿Qué opinás? Mira, a mí me parece que los países tienen que respetar los procesos legales y que aquellas leyes que se han votado
son leyes que están vigentes. Vos vas a paralizar el país entero durante 2 años si haces un plebiscito por sí o por no por el aborto. El país se va a dividir al medio y nosotros en este momento necesitamos la urgencia de salir adelante económicamente, de que las personas que están desesperadas, pagando impuestos, trabajando, que no tienen precios, que tienen inflación, que los matan por la calle, tengan seguridad. Yo no voy a cometer el error, que además lo viví en mi propio gobierno, que se puso a discutir el aborto en el medio de la necesidad de salir del medio de la crisis. No voy a meter de nuevo una discusión que lo único que va a hacer es dividir al país al medio y a nuestro propio gobierno al medio. Así que no voy a hacer eso de ninguna manera. Voy a poner la prioridad en la educación, en la seguridad y en la economía de los argentinos. Bueno, ahí escuchamos cuál fue la postura de Bullrich. Fíjese que lo levantaron varios medios. Bullrich descarta plebiscitar el aborto, que es la postura de Milei. ¿Por qué dice Milei? Ya lo escuchamos. Quiere plebiscitar porque dice que la sociedad es la que tiene que pronunciarse al respecto porque el voto en el Congreso estuvo viciado. Recordemos que en el 2018 votaron en contra, el Congreso votó en contra luego de que surgiera lo que fue el Movimiento Celeste. Y en el 2020, en plena pandemia, se ve algunas valijas extras de afuera, algunos congresistas se dieron vuelta porque dijeron cambiando de opinión y votaron a favor, ¿no? Recordemos que eso fue así y eso me parece muy bien que Milei diga estuvo medio viciada. Bueno, yo creo que la mayoría de los argentinos están en contra del aborto y que si hiciera un plebiscito, justamente esto saldría en contra. Se tendría que derogar esa ley. Entonces, por eso es que Milei plantea en estos términos, porque la mayoría de argentinos no fueron bien representados por el Congreso allá en 2020. Dicho esto, entonces vamos a ver quiénes levantaron estas notas. Bullrich descarta plebiscitar el aborto y dijo que el cambio climático hay que prestar atención. Esto es algo extra que dijo no lo escuchamos, pero también se refirió a eso. Fíjense, después hablan de Agenda 2030 respecto de Milei. Patricia Bullrich sobre el aborto, no me voy a meter de nuevo en esa discusión. La candidata a presidente por Juntos por el Cambio decidió mantenerse al margen de la discusión, instalada nuevamente por Javier Milei, y aseguró que el debate por la interrupción voluntaria del embarazo va a dividir al país en dos. Claramente que lo divide. Fíjense que Milei acá se plantea con que Milei lo instaló el tema. Milei no instaló el tema. Milei lo que hizo fue, como viene haciendo, y esto es algo que ya hemos rescatado, responder genuinamente a una pregunta que le hacen. Fantino lo lleva, lo tiene 2 horas entrevistando y le hace esa pregunta. Milei responde genuinamente. No esquiva el tema, no dice no quiero abrir esa polémica ahora. Él responde lo que piensa. Así también en otras cosas se ha equivocado o ha tenido repercusiones que no fueron deseables políticamente. Acá Milei, igual que en otras veces, responde lo que piensa. No dice voy a abrir el debate apenas asuma. No dice voy a hacer el plebiscito apenas asuma, antes de resolver otros temas. No habla de todo eso. Fíjense que Patricia lo encara por ese lado diciendo no hay, que es lo que yo les planteé. ¿Qué hace un político guiándose por el focus group? No omite opinión. En el sentido de no dice yo soy celeste, yo soy verde. Dice no quiero abrir esa discusión. Porque ya la abrimos, porque eso es cierto. Quienes abrieron el debate del aborto no fue la izquierda, no fue el kirchnerismo, fue Juntos por el Cambio. Y Patricia misma lo dice. Recordemos eso. Quienes abren el debate en 2018 es Juntos por el Cambio. Bien. Culpa de Juntos por el Cambio que abran el debate, por más que en ese momento después fracasa en 2018, es que hoy tenemos en gran medida esto, porque ni siquiera el kirchnerismo había abierto el debate. Entonces, Patricia, ¿qué hace? Lo que les mencionaba. Es una política más profesional. Dice, no se pronuncia ni en contra ni a favor, obviamente, sino que dice, no hay que abrir ese debate, ahora yo voy a priorizar educación, salud, economía, ¿no? Que es algo que no tiene por qué no hacer Milei, si ya ha explicado mucho más clarito que Patricia Bullrich cuál es su plataforma de gobierno y todo. O sea, no es que Milei ha hablado de esto solamente, ¿no? Ni tampoco ha dicho el 11 de diciembre apenas asumo, hago el plebiscito para entrar de lleno en este tema. Simplemente dijo su postura y respondiendo a una pregunta que le hizo Fantino, que no tenía que ver con el plan de gobierno ni nada por el estilo. Dicho eso, bueno, aborto legal, Milei quiere plebiscito, para Bullrich es un error. Bullrich se diferenció de Milei por su postura en contra del aborto. Hay que respetar los procesos legales. Fíjense la postura cómoda que da, ¿no? Eso ya se discutió, ya está resuelto, que es lo que plantea Foco Fantino para que Milei le responda. Fantino lo hace en modo entrevistador, lo hace a propósito. Milei
defiende tanto este tema que hasta se enojó. Le dice, no es un derecho, y le grita en un momento, cuando Fantino le hace este planteo. Bueno, como dije, Bullrich plantea, digamos, de forma esquivando el debate, diciendo es un tema saldado. O sea, si vos crees que esto no es un derecho, si crees que se están asesinando niños en el vientre, no podés responder, es un tema saldado, ya está la ley. ¿Bien? Porque estamos hablando de que se están asesinando niños en el vientre. Estamos hablando de un genocidio. Entonces, ¿cómo vamos a decir, no, ya está la ley? En ese sentido, quiero que escuchemos, porque acá, como está en plena campaña, como salió segunda, como va a las generales, como dije, Bullrich esquiva el debate, no se pronuncia, toma una postura tibia, toma una postura larretista sobre el tema de política profesional. Entonces quiero que escuchemos cuáles fueron las posturas reales de Bullrich cuando se le preguntaba de este tema, cuando el debate estaba vigente y cuando el debate lo había instalado el mismo partido de ella, Juntos por el Cambio, o sea, el PRO, bien, el gobierno de Juntos por el Cambio, cuando ella gobernaba, cuando ella estaba de funcionaria. Vamos a escuchar qué decía Bullrich por entonces, porque ahora evitó pronunciarse. Dentro del gabinete de Mauricio Macri hay distintas opiniones en torno a la despenalización del aborto. Bueno, una es la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ayer con Luis Novarecio, debo decir, se manifestó a favor de que el Congreso despenalice la situación del aborto. Mirá. Tú estás conservadora, porque antes estabas a favor de la despenalización del aborto, ahora estás en contra. No, estoy a favor. Tomá. ¿A favor? ¿Sos de la Barañá o vos? Yo estoy a favor. ¿En todos los casos? Estoy a favor de la despenalización del aborto, sí. Muy bien. Pero pensó que me pareció... No, lo que pasa es que lo que una vez en tu programa, sí, vos me preguntaste cómo lo sentía. Y la verdad es que cuando uno se va poniendo más grande, le cuesta más, ¿no? Sí. Le cuesta más. Bueno, ahí escuchamos, si quieren escucharlo nuevamente, esta pregunta la hizo Fantino en su momento, también hace unos 5 años más o menos. Escuchen la respuesta. Estoy a favor de la legalización. Ujú. Sí, me parece que la penalización del aborto es algo que ya no tiene ningún sentido. Quizás me parece que como una manera debería encontrar un proyecto un poquito más amplio, donde se acepte la objeción de conciencia. Bueno, ahí escuchamos a Patricia Bullrich diciendo claramente en 2 videos que está a favor. Hoy en día, cuando se le preguntó, omitió pronunciarse a favor o en contra, simplemente dijo no quiero abrir esa discusión, calculando ¿qué está calculando Patricia Bullrich hoy? Bueno, que la Argentina está corrida hacia la derecha, y que ella está disputándole un electorado a Javier Milei, que por ser de derecha en muchas otras cuestiones probablemente también opine en contra del aborto, así como opine a Milei. El tema es que a Milei uno le cree. ¿Por qué? Bueno, porque Milei se viene pronunciando de esa manera desde antes de ser político. Es lo mismo que con muchos otros temas que ha mantenido su discurso desde antes de ser político, cuando gritaban los medios, hasta ahora. Entonces, Bullrich hoy no dice nada, dice que no hay que dar ese debate, pero hace unos años, cuando estaba ese tema vigente y cuando había mucha presión y cuando parecía que había mucha gente que votaba, que estaba a favor de la despenalización y demás, que estaba todo el movimiento feminista, el movimiento verde, que eso era lo hegemónico. Entonces ahí se pronunciaba ella genuinamente a favor, porque bueno, le convenía, pues sabía que no tenía un costo político muy grande, porque estaba de funcionaria, porque no estaba en campaña. Entonces, ahí está la diferencia, cuando yo menciono esto de que ahora hay un electorado de derecha, un electorado de derecha, digamos, en sentido, sea que uno priorice lo económico, lo cultural. Lo que va a pasar en Argentina es que se derechizó, entre comillas, el debate. Lo hemos visto hasta el mismo Massa representa esa derechización, que el candidato de kirchnerismo sea Massa, es eso, es una derechización. Los 2 candidatos más votados representan a la derecha, Milei y Bullrich. Y en ese sentido, obviamente Bullrich hoy sabe que mucha gente que está pensando en votarla está en contra del aborto. Entonces omite decir la verdad, decir lo que piensa. Bien. Entonces ahí es donde uno tiene que saber, bueno, a ver qué. La verdad que estoy en duda entre Bullrich y Milei, estoy en duda entre a quién votar. Bueno, estas son algunas cuestiones que uno se puede fijar. Porque Bullrich, ¿qué representa? ¿Por qué representa a la derecha? Bueno, porque ella fue ministra de Seguridad, porque fue mano dura, porque se plantó muy bien en el tema Maldonado.
respaldó a la gendarmería, etcétera, etcétera. Entonces tiene toda esa imagen de mano dura en cuestiones de seguridad, que es uno de los grandes temas que preocupan hoy al argentino, la inseguridad, justamente. Entonces se supone que Bullrich lo va a poder resolver. Ahora, cuando uno escucha hablar de economía, es desastrosa. Tiene esos videos ahí donde se le consulta justamente en La Nación, donde habla esta inflación, hiperinflación, recesión, confunde los términos, bueno, no tiene ni idea. Y cuando se le pregunta sobre temas culturales, que también son temas relevantes para mucha gente de derechas, bueno, esta es la postura de Bullrich respecto de la postura de Milei. Eso es simplemente lo que yo quería marcar, porque hizo mucho ruido en los medios ambas posturas y porque son hasta ahora, según los resultados, quienes están disputando un electorado muy importante, y hay mucha gente que está muy indecisa entre ambos. Bueno, es importante saber quién habla genuinamente, por un lado, eso es muy importante, y por otro lado, qué postura tiene. Milei está en contra, Patricia Bullrich está a favor. Así de sencillo en cuestión de aborto. Sea una prioridad o no es una prioridad, es lo que es. Un abrazo a todos, amigos. Muchas gracias por estar del otro lado.